Día de hoy vamos a hablar sobre el enfoque de la fiebre sin foco. Mi nombre es Daniela Hurtado Campos, soy residente de primer año de pediatría de la Universidad del Valle. Bueno, lo primero es que la fiebre es un motivo de consulta. Creo que está cambiando. ¿No está cambiando? Perdón, tenemos algunas dificultades. Entras acá. Entonces, primero comparta. Minimizas. Vamos al Google Meet. Ventana. Esto. O sea, no pantalla y no esto. Ok. Y ahora eso. Entonces, volvemos a esto. No. Ahí está, Pepe. No. Vámonos. Ahora bueno. A ver si cambia. Sí, ya. Listo. Perdón, de nuevo arranquemos. Hoy vamos a hablar sobre el enfoque de la fiebre sin foco. La fiebre pues es un motivo de consulta común en lactantes y niños en atención primaria en urgencias. Se representa más o menos del 10 al 25% de las causas de consulta. La mayoría de estos casos se van a deber a infecciones virales autolimitadas y es importante tener en cuenta que estos pacientes usualmente no van a requerir una atención en urgencias. Sin embargo, hay una proporción de los pacientes, sobre todo los menores de 3 meses, que tienen un mayor riesgo de presentar una infección bacteriana grave. Entonces, nuestro reto va a consistir en identificar qué paciente tiene riesgo para el cual deberíamos nosotros estudiarlo. El lactante febril pues es un reto porque él, digamos, inmunológicamente tiene una inmadurez, sobre todo durante sus primeros 3 meses. ¿Eso por qué? Pues porque a nivel del sistema inmune las respuestas quimiotácticas como la actividad de la opsonina, de los macrófagos y la función y la actividad de los neutrófilos están disminuidas. Por lo tanto, ellos son más susceptibles a generar infecciones. La fiebre, pues tenemos que comprender que es un aumento regulado de la temperatura corporal por encima de las fluctuaciones diarias normales que se producen, junto con un punto de ajuste en el centro termorregulador. Usualmente la definimos a partir de los 38 grados centígrados y debemos tener claro que la fiebre como tal es un signo clínico y no se considera una enfermedad. En cuanto a los mecanismos de termorregulación, nosotros los termorregulamos a través de diferentes mecanismos, a nivel de mecanismos endocrinos, neurológicos, inmunológicos e incluso conductuales. Por lo tanto, las temperaturas pueden variar en cada persona en relación a la edad, al sexo, a la raza, a la hora del día y en cuanto al nivel de actividad física. Aquí tenemos la ecuación de equilibrio térmico, en donde pues básicamente tenemos dos variables que son, digamos que la temperatura corporal va a estar dada por la producción de calor y las diferencias con las pérdidas de calor. La producción de calor pues va a depender de la tasa de metabolismo basal de cada persona, el trabajo que esa persona se ejerza sobre el ambiente y las pérdidas de calor que pueden darse por pérdidas radiantes, por conducción, por convección y por evaporación. Digamos que nosotros como humanos tenemos a nivel del sistema nervioso central un centro termorregulador a nivel del hipotálamo y este centro termorregulador tiene dos componentes, un centro de refrigeración y un centro calentador, que digamos es el responsable de la producción de la fiebre. Allá a ese centro van a llegar información de los termorreceptores, tanto externos de la piel como internos, vía sanguínea y vía nerviosa refleja,
y a través del sistema nervioso autónomo y el sistema neuroendocrino, digamos, va a generar toda la parte de las reacciones que van a llevar al control de la temperatura, como modificaciones en el metabolismo basal, en la parte de la circulación periférica con la vasodilatación y la vasoconstricción, a nivel de piel mediante la sudoración y a nivel muscular mediante la contracción muscular. Los pirógenos son cualquier sustancia que nos pueda producir fiebre. Estos pirógenos pueden ser endógenos o pueden ser exógenos. A nivel endógeno, pues tenemos toda la parte de citoquinas proinflamatorias, sobre todo la interleuquina 6 y la interleuquina 1, pero también pues están el resto de las citoquinas proinflamatorias como la IL-8, el factor de necrosis tumoral alfa, las MIT1 alfa y beta y los interferones alfa, beta y gamma. Y a nivel de los pirógenos exógenos, pues tenemos todo lo que son productos microbianos como toxinas o microorganismos completos que pueden inducir la fiebre. Es importante entonces comprender cómo se genera la fiebre a partir del reconocimiento de un patrón molecular extraño al cuerpo, que son los PAMPs, y los DAMPs, que son los de daño. A partir pues, del reconocimiento del PRR, que es el receptor de reconocimiento de patrones ubicado pues, en todas las células, y esto va a llevar a que se active una vía de señalización intracelular que al final pues, va a llevar a la transcripción del factor NF-kappa beta. Esa transcripción pues, va a generar una inducción de toda la parte de los genes que codifican las citoquinas proinflamatorias, y a nivel del hipotálamo van a llegar esas citoquinas, sobre todo la prostaglandina E2, que ya vamos a hablar de ella, y van a llevar a la inducción de la fiebre. Entonces aquí tenemos a los macrófagos y las células dendríticas que a través de sus receptores, por ejemplo los tipo TOL, reconocen a los PRRs, reconocen a los PAMPs y a los DAMPs e impulsan la activación de la producción de citoquinas. Específicamente la IL-6 va a actuar a nivel del núcleo preóptico del hipotálamo y va a generar una inducción de la síntesis de la ciclooxigenasa 2, responsable de la síntesis de prostaglandina 2. La prostaglandina 2 va a unirse a su receptor, que es el tipo 3, y va a activar la liberación de la noradrenalina por parte del sistema nervioso simpático. Esto va a generar un aumento de la termogénesis a nivel del tejido adiposo marrón, una mayor vasoconstricción y una estimulación de los miocitos que pues van a llevar a la fiebre. También debemos tener en cuenta que no solamente factores microbianos pueden llevar a la liberación de pues, toda la parte inflamatoria, sino que tenemos también toda la parte autoinmune, algunas hormonas y algunos medicamentos que pueden llevarnos a la misma situación. Sin embargo, la fiebre pues, no es mala. ¿Por qué? Pues porque en realidad es un estimulador de la respuesta inmune innata. Cuando estamos sometidos a un estrés térmico, se libera y se estimula la liberación de neutrófilos desde la médula ósea a través de la producción del factor estimulante de colonias de granulocitos. También hay una mayor infiltración de neutrófilos en los tejidos y se lleva a un estado de estallido respiratorio en donde hay una mayor actividad bacteriolítica por parte de los neutrófilos. Además, hay una mejora de la actividad citotóxica de los linfocitos NK y aumenta el potencial fagocítico de macrófagos y células dendríticas por un aumento en la expresión de los receptores Toll-like tipo 2 y tipo 4. Además, hay un aumento de la tasa de tráfico de linfocitos a través de las vénulas endoteliales altas. Hay una prolongación de los contactos entre las células presentadoras de antígenos favorecidos por el estrés térmico y hay un aumento de la diferenciación de los linfocitos T, CD8 hacia los fenotipos efectores citotóxicos y productores de interferón gamma.
A nivel del cuerpo, entonces, existen unos efectos metabólicos asociados con un estado febril. Y sabemos que un aumento de 1 grado centígrado en la temperatura corporal va a requerir un aumento de las tasas metabólicas de más o menos de un 10 a un 12%. Esto también nos va a conllevar una mayor demanda de oxígeno, un aumento de la frecuencia cardíaca y respiratorio, un cambio del uso, digamos, de glucosa hacia el mayor uso de proteínas corporales como fuente de energía y también de los productos de degradación de las proteínas y las grasas. Además, pues va a activar toda la parte de la actividad de los leucocitos, como ya mencionamos, y va a estimular la producción de interferón y activación de los linfocitos T, generando una inhibición del crecimiento de los microorganismos también por el aumento de la temperatura. Debemos tener claro que fiebre no es igual a hipertermia. En la parte de la fiebre hay un aumento, digamos, de la temperatura, pero en relación también a un ajuste del centro termorregulador, a diferencia de la hipertermia, en donde no se produce este ajuste del centro termorregulador y de tal forma que, digamos, se considera una respuesta anómala. Por eso explica que la fiebre pues la podamos controlar con antipiréticos que van a modificar, digamos, la producción final de prostaglandina 2, pero no va a pasar lo mismo con la hipertermia, que no la vamos a poder manejar con antipiréticos, sino con otro tipo de medidas, porque no son los mismos mecanismos. Ahora, la fiebre sin foco, digamos, es importante tenerla en claro el concepto. En realidad, la fiebre sin foco se define cuando hay una enfermedad febril aguda menor a una semana que no tiene causa evidente después de que hacemos una adecuada anamnesis y un examen clínico minucioso. El 20% de los niños febriles tienen una fiebre sin foco aparente, pero cuando vamos realmente a explorar podemos identificar el foco. Por eso es tan importante, digamos, la parte de la anamnesis y la exploración física inicial. La fiebre sin foco se considera cuando ya hemos hecho realmente minuciosamente las dos partes iniciales de nuestro examen y los pacientes siguen sin aparecer con una etiología clara. En general son pacientes que no lucen tóxicos y es importante identificar ¿en qué tipo de pacientes nosotros consideraríamos realizar pruebas diagnósticas? Porque hay una pequeña proporción de estos pacientes que sí pudiesen tener una infección bacteriana invasiva, como bacteremias o meningitis, o no invasiva, como infecciones urinarias, neumonías o infecciones en otras partes como piel o osteoarticulares. La mayoría de los niños que tienen fiebre, como les conté al inicio, pues tienen enfermedades virales autolimitadas y pues la prevalencia, digamos, es mucho mayor de enfermedad viral que los pacientes lactantes febriles que lucen bien. Hasta el 40% de estos pacientes van a presentar una prueba positiva viral, sobre todo para los enterovirus, el virus sincitial respiratorio y la influenza, que son los más comunes. También se destaca que hay causas virales menos probables, pero que tienen, digamos, una mayor carga de morbilidad y de mortalidad, por lo cual deberían ser tenidas en cuenta. Entonces, por ejemplo, la infección por el virus del herpes, que es una causa muy rara, pero sí puede ser identificada en 0,3% de los lactantes febriles y está asociada a una tasa de mortalidad de 15%. Cuando hay retrasos del antiviral. Aquí tenemos en esta tablita cuáles son los virus identificados de los lactantes febriles. Como les conté, la mayoría son casos de enterovirus, de virus respiratorio sincitial y de influenza. También se destaca el virus de la parainfluenza y el rotavirus, los adenovirus, y en una menor proporción los virus de varicela y de herpes. La infección bacteriana potencialmente severa, pues es la infección que les contaba que pudiesen tener estos pacientes, aunque nosotros, digamos, no identifiquemos el foco inicialmente, pero entonces debemos descartar que esto esté pasando.
Estas infecciones pueden ser bacteremias, meningitis, infecciones de tracto urinario, neumonía, artritis séptica y osteomielitis. La proporción, la prevalencia de infección bacteriana potencialmente severa es distinta de acuerdo al grupo de edad. Entonces, en los neonatos es muchísimo mayor, la prevalencia puede llegar hasta el 30%, comparado con los niños de 1 a 3 meses, que ya se reduce esto hasta un 15%, 14%, y los niños de 3 a 36 meses, que ya la prevalencia es mucho menor, entre un 1 a un 5%. Por eso digamos que el enfoque en neonatos de fiebre siempre va a ser de sepsis y siempre va a ser hacia exploración muchísimo más, porque el riesgo de infección bacteriana pues, potencialmente severa es muchísimo mayor. Además, tenemos que tener en cuenta que gracias a los esquemas de vacunación frente a hemófilos y Streptococcus pneumoniae, digamos, va cambiando la epidemiología en cuanto a la etiología de esas infecciones bacterianas severas. En cuanto a factores de riesgo para infección bacteriana potencialmente grave, tenemos niños que, pues los neonatos menores a 28 días, los niños que tienen regular o mal aspecto, que no han sido vacunados, que son prematuros, que tienen comorbilidades asociadas, que tuvieron riesgo de infecciones transmitidas en el parto, que estuvieron hospitalizadas recientemente, o se valoran algunas también causas más de la parte socioeconómica. Aquí tenemos en esta tabla explicada la frecuencia de infección bacteriana grave según el grupo etario y los microorganismos causales más frecuentemente asociados. Entonces, en recién nacidos, como les contaba, el 30% pueden ser sepsis neonatal, pueden también cursar con neumonías, itus, meningitis y bacteremia. Usualmente el microorganismo causal más asociado es la E. coli, pero también se escribe Klebsiella, el estreptococo grupo B, que sigue siendo importante, y ya en menor proporción la listeria, que ya casi no se identifican casos por listeria. De 1 a 3 meses, la prevalencia, como les contaba, del 15%. En estos pacientes se debe valorar la posibilidad de ITU en la mayor parte de los casos, bacteremia oculta también en un 6 a un 13%, y sigue siendo E. coli el microorganismo más importante. El estreptococo, el grupo B, sigue siendo importante en un 23%, y a pesar de la vacunación, el estreptococo pneumoniae en un 6% de los casos. De los 3 a los 36 meses, gracias a los esquemas de vacunación, como les decía, la prevalencia es mucho menor, 1%. Ellos pueden presentar de todas maneras casos de neumonía, meningitis y bacteremia, y siendo el microorganismo más importante el Streptococcus pneumoniae en un 79% de los casos, y en una menor proporción el Staphylococcus aureus y el meningococo. La ITU debe ser tenida en cuenta porque es la infección urinaria bacteriana oculta más común en los lactantes febriles. En algunos reportes más o menos el 84%. Como les decía, E. coli es el agente etiológico más común. Sin embargo, debemos saber que si se identifica otra fuente potencial de fiebre, por ejemplo algo viral, no podemos descartar completamente la presencia de ITU en pacientes que tienen fiebre alta y anomalías urológicas asociadas. La tasa de infección urinaria en lactantes varones febriles no circuncidados menores de 3 meses es del 20%. Y cuando ya están circuncidados, la probabilidad de infección urinaria en realidad baja mucho, a un menos de 1%. Para nosotros tener pues claro, el uroanálisis lo consideramos alterado cuando hay presencia de esterasa leucocitaria, cuando hay aumento de los leucos, más del 10 en orina no centrifugada y más de 5 en orina centrifugada. Y pues el urocultivo es positivo de acuerdo a cómo fue tomado. Si fue espontáneo, entonces que haya un crecimiento mayor de 100.000 unidades formadoras de colonias. Si fue tomado por sonda, 50.000, y si fue tomado por punción suprapúbica con cualquier concentración es positivo. La bacteremia oculta es la presencia pues, de bacterias en la sangre de un niño febril
con una buena apariencia en ausencia de un foco infeccioso bacteriano. Estos casos se han reducido bastante gracias al impacto de las vacunas conjugadas y la incidencia pues ha disminuido a 0.17% en lactantes de 3 meses o más. La etiología más documentada, como les decía, E. coli. Sin embargo, debemos tener claro que ninguna combinación de pruebas de laboratorio o clínicas son lo suficientemente sensibles como para predecir la bacteriemia oculta. En cuanto a las neumonías, es importante saber que el diagnóstico, pues, diferenciar clínicamente entre una bacteriana y una viral, pues es realmente muy difícil porque tienen los mismos síntomas. Los patógenos más comunes son los virus y también debemos saber que es raro que cuando tengamos una neumonía, los hemocotilos rara vez son positivos. También debemos tener claro que hay variaciones cuando se interpretan las radiografías de tórax, entonces dependiendo de si lo ve el radiólogo, el pediatra o lo ve el médico general, entonces todos vemos cosas distintas. Entonces, por eso debería valorarse muy bien la posibilidad de tener neumonía, sobre todo cuando hay alteraciones a nivel de radiografía de tórax y combinaciones de leucocitosis mayor a 20.000. En cuanto a la meningitis, ha reducido muchísimo la incidencia a partir de la vacunación, pues sobre todo la meningitis neumocóxica. Ha disminuido en un 64%. Además, ha disminuido las tasas de meningitis debido a estreptococo del grupo B, meningococo y hemófilos influenza. Pues idealmente, pues cuando ya haya cubrimiento universal contra el meningococo debería bajar todavía más, pero pues todavía estamos en ese proceso. Sin embargo, los casos de meningitis son tan bajos gracias a la vacunación que no se recomendaría obtener estudios de líquido cefalorraquídeo en todos los pacientes cuando tienen un examen neurológico normal. Entonces, teniendo en cuenta esto, la evaluación del lactante febril sin foco, pues lo vamos a tener que hacer de acuerdo a la edad. ¿Por qué? Pues porque como ya explicamos, los neonatos comparados con los lactantes un poquito más grandes, pues tienen una expresividad clínica mucho menor. Usualmente son fiebre, irritabilidad, llanto, pero no tienen ninguna otra cosa como que nos indique. Además, pues tenemos que tener claro que hay una inmadurez inmunológica y también se pueden presentar en los neonatos pues, casos de inmunodeficiencias primarias o secundarias. Además, debemos tener en cuenta el esquema de vacunación, que en estos pacientes pues, o puede estar ausente o puede estar incompleto. Entonces, para hacer una buena evaluación de los pacientes, lo más importante es la historia clínica, la valoración del estado físico y ya se va a valorar si hay o no necesidad de requerimiento de laboratorios complementarios. También es importante saber que el riesgo de bacteriemia es directamente proporcional al grado de la fiebre. Entonces, si ustedes ven esta tablita, digamos, el riesgo de bacteriemia aumenta a medida que aumenta la temperatura. Sin embargo, es de claridad que esta correlación solamente se aplica a infecciones causadas por neumococo específicamente y no con otros microorganismos. No hay tanta correlación con otros microorganismos, pero sí para neumococo. En cuanto a la anamnesis y la historia clínica, entonces vamos a tener que identificar factores de riesgo a nivel de la historia prenatal, perinatal y neonatal. Debemos identificar si el niño tiene presencia de enfermedades previas, alteraciones como tal anatómicas, cuál es el estado de inmunización de ese paciente, si hay antecedentes de hospitalizaciones o no, si ha tenido uso reciente de antibióticos y si hay exposición de contactos enfermos en el hogar o en la guardería. También debemos preguntar a los padres síntomas o signos que pudiesen parecer desapercibidos, como por ejemplo la otalgia, la falta de movimiento de un miembro que pudiese indicarnos que hay infecciones osteoarticulares y que ellos no han identificado. También pudiese pasar desapercibido los tirajes, entonces también hay que valorar muy bien al paciente.
En cuanto al examen físico, pues lo más importante va a ser la valoración del triángulo de evaluación pediátrica, como ya sabemos, valorar la apariencia, la parte respiratoria y circulatoria del paciente nos va a dar un panorama general de qué pacientes están en buen estado y qué pacientes están en mal estado, y asimismo vamos a dirigir las pruebas complementarias. En la apariencia, pues como ya saben, se debe valorar el tono del niño, la interactividad, el llanto, la mirada y la expresión verbal. En la parte respiratoria debemos valorar los ruidos respiratorios, la postura, la presencia de retracciones y aleteo nasal. Y a nivel de la circulación debemos valorar la palidez, la presencia de piel marmórea o de cianosis. Entonces, cuando hablamos pues de que un niño tiene un aspecto tóxico, pues ese niño es fácil porque ese niño pues lo vamos a enfocar de acuerdo a los síntomas que encontremos. Pero cuando tenemos un niño que tiene un buen estado general, entonces ahí es cuando nos quedamos con la duda de si realmente hay que mandarle exámenes o no. Para eso entonces vamos a hablar un poquito antes de las ayudas diagnósticas. Entonces tenemos varias, podemos tomar hemograma, podemos tomar marcadores inflamatorios como la proteína C reactiva, la procalcitonina, podemos pedir un uroanálisis y urocultivo teniendo en cuenta pues, que la infección urinaria es la más frecuente en lactantes de 1 a 3, hemocultivos y como últimas dos alternativas la punción lumbar y la radiografía de tórax. El hemograma pues nos permite identificar el nivel de leucocitos. En la mayoría de los casos se consideran leucocitos a partir de los 15.000, pero hay algunos criterios específicos que consideran leucocitosis a partir de 20.000. Es importante saber que el nivel de leucocitosis nos da una sensibilidad entre un 50 a un 69%, o sea que realmente no es tan buena, y una especificidad también muy variable, muy baja, de 53 a 80%. El recuento absoluto de neutrófilos mayor a 10.000 es un poquito más interesante como marcador de sensibilidad para identificar infecciones bacterianas graves, pero sigue siendo, pues, comparado con otras pruebas, realmente no es tan sensible. La PCR también se considera marcador inflamatorio, pero pues la elevación es muy tardía. Cuando ya hay valores mayor a 20, pues se han relacionado con presencia de bacteriemia y infección bacteriana grave. Entonces sí, pues para tener en cuenta, sin embargo, sigue siendo un marcador muy tardío. La procalcitonina tiene una mejor precisión diagnóstica para enfermedad bacteriana invasiva, en comparación con los leucocitos, los neutrófilos y la PCR, y se aumenta mucho más temprano. Entonces, cuando tenemos valores positivos por encima de 0.5, son más específicos para enfermedad bacteriana severa. En cuanto a hemocultivos, no los mandamos en todos los pacientes, pero sí los pudiésemos mandar en pacientes que tienen marcadores inflamatorios como procalcitonina, leucocituria elevada, el uroanálisis y el urocultivo, como les mencioné, en pacientes en grupos específicos, y pues teniendo en cuenta que esos pacientes de 1 a 3 meses tienen una proporción altísima de infecciones urinarias. Y la radiografía de tórax, como les mencionaba, en pacientes que tengan un nivel de leucocitos mayor a 20.000, se ha correlacionado si tenemos una radiografía alterada y leucocitos mayores a 20.000, pues debe ser una neumonía oculta. Los niveles de proteína C reactiva, pues tenemos que saber que la proteína es una proteína sintetizada por el hígado y que se produce antiinflamación o daño de los tejidos, pero que su elevación en realidad empieza a partir de las 12 horas de inicio de la enfermedad y que tiene un punto máximo alrededor de las 36 horas. Entonces, un valor de PCR da una probabilidad, pero nunca da una certeza de la presencia o ausencia de una infección bacteriana grave. Cuando tenemos niveles de PCR elevados, como les decía, aquí lo establecen incluso mayor a 10, pero en otros estudios mayor a 20, pero sí tienen pues mejor sensibilidad, aunque es una elevación mucho más tardía. La procalcitonina es una prohormona
producida por las células C de la glándula tiroides y es convertida extracelularmente por enzimas proteolíticas en hormona activa. La producción como tal de procalcitonina durante los procesos inflamatorios está ligada a las endotoxinas bacterianas y a las citoquinas inflamatorias. Ese pico máximo se logra a las 6 horas de vida, comparada con la PCR, pues 6 horas menos, y la vida media entre unas 8 a 24 horas. Entonces, pues es un mejor marcador en comparación con la PCR. Sin embargo, no se aumenta, digamos, no es precisa cuando los cuadros de fiebre llevan menos de 2 horas. Entonces, pues para tener claro eso, la procalcitonina mayor a 0.5% tiene una sensibilidad del 82% y una especificidad del 86% para infección bacteriana severa. Y cuando son mayores a 2.0, hay una correlación con sepsis. También es importante saber que existen las pruebas rápidas virales y que han sido importantes, digamos, en los últimos años para evitar que se inicien esquemas de antibiótico innecesarios en estos pacientes. Pues han permitido la identificación rápida de infecciones virales. Los adenovirus, los herpes y los enterovirus representan el 57% de los virus que se pueden identificar. Pero también hay que tener claro que la presencia de una enfermedad viral no elimina por completo el riesgo de infección bacteriana severa. Por lo tanto, pues digamos que en pacientes que tengamos sospechas diagnósticas, pues debería considerarse hacer estudios adicionales como en cultivos o pulso lumbar. También es importante saber que los estudios moleculares como la PCR múltiples Field-Albright, pues nos permiten una identificación temprana del microorganismo y permiten identificar simultáneamente diferentes microorganismos con una sensibilidad y especificidad alta. Para eso ahorita tenemos disponibles paneles meningios, respiratorios, gastrointestinales, que pues, nos pueden llevar a un diagnóstico más certero. Las pruebas complementarias no las hacemos de rutina en todos los pacientes con fiebre, sino que debemos verificar y estratificar el riesgo. Entonces de eso vamos a hablar ahorita. ¿Cómo se estratifica el riesgo según el grupo etario? Entonces los lactantes los dividimos en 3 categorías. Los neonatos, que van desde el nacimiento hasta los 28 días de vida, los lactantes pequeños, que van entre 1 mes y 3 meses, y los lactantes mayores a 3 meses. En los neonatos, sobre todo pues entre 0 a 28 días, aunque algunos estudios consideran que en realidad se pudiese manejar hasta los 21 días, porque fisiológicamente los niños de 3 semanas son muy parecidos ya a los del mes y tienen respuestas similares. Entonces, pues se ha considerado ese corte y sin embargo lo vamos a seguir manejando aquí como 0 a 28 días. Pues el niño que tenga el neonato, entonces toda fiebre se va a manejar como sepsis y va a requerir un enfoque diagnóstico y un manejo especial. Podemos utilizar los diferentes criterios, diferentes escalas para valorar el riesgo. Entonces, en los lactantes de 1 a 3 meses tenemos los criterios clínicos de Rochester y los criterios de Filadelfia y de Boston. También tenemos la escala GIOS, que es la Young Infant Observation Scale. Y en los lactantes de 3 a 36 meses tenemos las escalas de Yale y la escala NICE, que es la semaforización que ellos hacen. También tenemos la escala de Lab Score, que ya son con valores de paraclínicos específicos. Y el Step by Step, que es como digamos nuestro enfoque que realmente hacemos en este momento para fiebre sin foco. Entonces, hablando un poquito de estos criterios, unos de los más importantes o que incluso todavía se siguen valorando son los criterios de Rochester, que son criterios que incluyen valoración del aspecto general del niño, valoración de los factores de riesgo, como tal hallazgos al examen físico y hallazgos muy básicos de pruebas complementarias. Cuando todos los criterios son positivos en esta escala, entonces se considera que es un niño con un bajo riesgo.
Para eso entonces debe tener un buen aspecto general, el niño debe ser previamente sano, debe ser un niño nacidos a término, que no hayan recibido tratamiento antimicrobiano perinatal, que no hayan sido tratados por hiperbilirrubinemia inexplicada, que no hayan recibido tratamientos antibióticos empíricos, que no hayan sido hospitalizados previamente, que no tengan enfermedades crónicas, ni hayan sido hospitalizados por un tiempo mayor al de su mamá, que tengan ausencia de signos evidentes de infección a nivel de piel, tejidos blandos, huesos y articulaciones, y a nivel de los valores de laboratorio que tengan cifras de leucocitos menores a 15.000, un recuento absoluto de callados inferior a 1.500 y a nivel de sedimento urinario que tenga menos de 10 leucocitos por campo y a nivel de coproscópico menor de 5 leucocitos por campo. En cuanto a los criterios de Boston, se utilizan ya en lactantes más grandecitos, no se pueden utilizar en neonatos, se utilizan de los 28 a los 90 días. Ellos verificaban pues, la temperatura del niño, que fuera mayor a 38 grados, que no tuviera realmente una impresión clínica de enfermedad o aspecto tóxico, sino que se vieran sanos, que tuvieran antecedentes pues que no tuvieran antecedentes de riesgo, como ya valoramos, y que no tuvieran evidencia del examen físico. En estos criterios, a diferencia de los de Rochester, los de Boston y los de Filadelfia valoraban a nivel de líquido cefalorraquídeo si había una presencia de leucocitos. A diferencia de los de Boston con los de Filadelfia, el nivel de leucocitosis que se toma en los de Boston siendo 20.000, menor a 20.000, y en los de Filadelfia menor a 15.000. También se valoraba a nivel de la radiografía de tórax que estuviera normal, que no hubiesen infiltrados en esa radiografía. Entonces aquí les muestro los de Filadelfia. Los de Filadelfia también valoran, pues como ya les conté, básicamente son los mismos criterios, teniendo en cuenta las cuantificaciones pues, específicas sobre la punción lumbar. Y tienen una sensibilidad a estos criterios del 98%. Comparando los criterios, como les dije, Rochester, Filadelfia y Boston, el Rochester se puede utilizar en niños menores de 28 días y no requiere valoraciones de líquido cefalorraquídeo. Los de Filadelfia no se pueden hacer en pacientes neonatos y además pues tienen esa acotación de que utilizan como tal valores a nivel de punción lumbar, líquido cefalorraquídeo. Y en los de Rochester se deben utilizar en pacientes a término que no tengan antecedentes médicos, y en cambio los de Filadelfia y Boston se pueden utilizar en niños pretérminos y que tuviesen antecedentes médicos. La escala GIOS también la podemos utilizar para estratificar el riesgo en menores de 3 meses. Esta valora solamente parámetros clínicos a nivel de perfusión periférica, respuesta social, nivel de actividad, el nivel de alerta del niño, el esfuerzo respiratorio, el tono muscular y el patrón alimenticio. Si la puntuación es mayor o igual a 7, se considera que existe un riesgo de enfermedad potencialmente grave bacteriana con una sensibilidad de un 76% y una especificidad del 75%. El valor predictivo negativo es del 96%. Y en lactantes un poquito más grandes, entre 3 a 36 meses, como les contaba, podemos utilizar la YEL y la escala de las NICE, que es por semaforización. Pero básicamente casi que evalúan los mismos puntos, parámetros clínicos solamente. Cuando tenemos una puntuación menor o igual a 10, pues en esta escala de YEL podemos estratificarlo como bajo riesgo. Si entre el 11 a 15 puntos, entonces es un riesgo medio, intermedio, y un mayor a 16, un alto riesgo de infección bacteriana grave. Aquí tenemos la escala de semaforización de las guías NICE, que también es prácticamente toda clínica.
y no incluye pues parámetros paraclínicos, pues, y nos puede ayudar también a certificar a los niños entre 3 y 5 años. El Lab Score es una escala en base a parámetros de laboratorio validada para predecir infección bacteriana grave en niños entre 7 a 36 meses de edad. El punto de corte se establece en 3 o más para predecir el riesgo. Valora 3 predictores, el de la procalcitonina, de la proteína C reactiva y la parte de la reactividad de las tiras de orina. Y en base a eso le asigna pues un puntaje. Dependiendo de la edad, entonces asimismo se valora de acuerdo al puntaje cuál es, digamos, el riesgo. Comparado con los otros métodos, pues tiene una menor sensibilidad y especificidad, por eso pues no se utiliza así de rutina, pero digamos que estos 3 parámetros son importantes, digamos, en la valoración de los niños con infección bacteriana potencialmente grave. El Step by Step es, digamos, la más importante guía ahorita para manejo del niño con fiebre sin foco. Es un algoritmo europeo desarrollado por un grupo de médicos de urgencias pediátricas que nos permite identificar con mayor precisión cuál es el grupo de bajo riesgo que puede ser manejado de forma segura, de forma ambulatoria, sin necesidad de hacerle punción lumbar o tratamiento antibiótico empírico. Entonces, primero valoramos pues cómo está la parte del el estado, digamos, del niño, ¿cierto? La valoración del triángulo pediátrico. Y en esta parte, pues si está alterada, entonces ya se considera un niño de alto riesgo, que deberían hacérsele más estudios. Si no, entonces se debe valorar cuál es la edad del niño, si es menor a 21 días de vida. Entonces, si cumple este requisito, entonces se considera de alto riesgo. Luego vamos a mirar el parámetro de leucocituria, entonces teniendo en cuenta el valor de corte de 15.000. Entonces, si tiene leucocituria, entonces se considera un paciente de alto riesgo. Y posteriormente vamos a valorar el valor de procalcitonina mayor o igual a 0.5. Si está elevada, entonces paciente de alto riesgo. Y por último vamos a valorar la PCR mayor a 20 y el recuento absoluto de neutrófilos mayor a 10.000. Si estos dos últimos están elevados, entonces se consideran pacientes de intermedio riesgo y deberían someterse a otras valoraciones, pero no necesariamente punción lumbar ni hemocultivos. Y si no cumple ninguno de estos, entonces se considera paciente de bajo riesgo y pudiese omitirse todas las valoraciones en urgencias. Entonces, este es un artículo en donde se hizo la validación de este protocolo Step by Step comparado con los otros criterios que ya vimos previamente, específicamente el Lab Score y el de Rochester. Es un estudio prospectivo multicéntrico que se hizo en 11 servicios de urgencias pediátricas en Europa y valoró 85 pacientes que asistieron, que fueron menores de 90 días y que asistieron con fiebre sin foco. Compararon, digamos, replicaron los criterios para cada uno de estos pacientes, tanto Step by Step, Rochester y Lab Score, identificaron, digamos, qué pacientes desarrollaron o no infección bacteriana invasiva y qué pacientes se podían, digamos, no, y que no desarrollaban infección o que no desarrollaban infección invasiva. Aquí tenemos entonces, de esos pacientes se identificaron 504 que tuvieron diagnóstico de infección bacteriana, 87 invasiva y 417 no invasiva. Y de esta primera parte del algoritmo, digamos, cuando se evaluó, se identificó que solamente con hacer el triángulo de valoración pediátrica, mirar la edad del paciente y mirar el nivel de leucocituria, ya se tenía identificado
79% de los pacientes que desarrollaban infección bacteriana invasiva y 98% de los pacientes que desarrollaban infección bacteriana no invasiva. Y cuando ya se valoraba como tal la parte de PCR y recuento absoluto de neutrófilos y ya se consideraban pacientes de bajo riesgo, entonces había una probabilidad muy baja de un 0.7% en estos pacientes que son considerados de bajo riesgo de desarrollar, de que tuvieran en realidad una infección bacteriana invasiva o una no invasiva, solamente 4 pacientes. Entonces, se consideró que comparado con otros criterios, como los criterios de Rochester y los del Lab Score, pues tenía una muchísima mayor sensibilidad y un mayor valor predictivo negativo, en un 99%. Entonces, de 7 pacientes con infección bacteriana invasiva y 4 con no invasivas fueron pasados por alto con esta escala, comparado con 16 de pacientes con la de Rochester y 35 con el Lab Score. Por eso, pues en este momento se considera esta la estrategia de seguimiento a los pacientes con fiebre sin foco. Sin embargo, pues no es completamente sensible, ¿no? A pesar de su alta sensibilidad, no es completamente del 100%. Entonces, pues para tener en cuenta que ningún criterio va a definir que realmente un niño hasta ahorita pudiese no desarrollar completamente una infección bacteriana invasiva a pesar de la fiebre. El tratamiento, la última guía, que es la de la American Academy of Pediatrics, identifica 3 grupos de riesgo y los divide el manejo y el enfoque del paciente, digamos, en base a esto. Ellos los dividen entre 0 a 21, de 21 a 28 y mayor de 28 hasta 60 días. Yo solamente les traje el de mayores de 28 a 60 días para que no se confundan, porque a nivel, digamos, de las consideraciones que tienen respecto a los 2 grupos anteriores, pues son realmente muy similares a todo el proceso de sepsis. Entonces, digamos, cualquier niño menor de 28 días o igual a 28 días, pues se considerará sepsis siempre que tenga fiebre y se hará todo el estudio de sepsis. Pero entonces las especificaciones puntuales son para el grupo de 29 a 60 días. Entonces, si tenemos este niño que está en buen estado, que no tiene evidencia del foco de infección, la temperatura es mayor a 38 grados centígrados, debemos obtener un uroanálisis, podemos tomar hemocultivos y marcadores inflamatorios como PCR y procalcitonina. Si los marcadores inflamatorios están elevados, entonces consideraríamos tomar el urocultivo, mandar a cultivar el niño, y se pudiese considerar tomar la punción lumbar. De acuerdo entonces al resultado del análisis del líquido cefalorraquídeo, pues se administraría o no el antimicrobiano y se tendría que observar en el hospitalizado. Si en cambio sale negativo el resultado del análisis del líquido cefalorraquídeo, independientemente del reporte del uroanálisis, entonces se pudiese administrar antibiótico parenteral o oral y observar o en el hospital o en la casa. Y si el reporte, pues como tal, del líquido cefalorraquídeo no está disponible o es ininterpretable, entonces pues la decisión de administrar sería administrar el antimicrobiano parenteral y se pudiese observar a nivel del hospital o en la casa. Si los marcadores no salen positivos y tenemos una prueba de uroanálisis positiva, entonces tendríamos que manejarlo como una infección urinaria. No habría necesidad de tomarle como tal punción lumbar, sino que se pudiese cultivar y mandar pues el antibiótico de acuerdo a lo que obtengamos.
Y si salen negativos ambos, entonces no habría necesidad realmente de hacer ni exámenes como tal de punción lumbar ni administrar antibióticos, sino que solamente un seguimiento entre 24 y 36 horas. Ese esquema me pareció un poquito enredado, entonces yo miré esta presentación que hace la doctora Cecilia Faragó, infectóloga pediátrica en el Hospital Italiano. Ella, me parece que este esquema está muchísimo más completo. Entonces, por ejemplo, si tenemos un niño pues mayor a 28 días, con un triángulo de evaluación pediátrica normal, signos vitales normales. Entonces, le podemos tomar estos estudios: hemograma, PCR, procalcitonina, urocultivo y parcial de orina. Entonces, en base a si estos estudios salen alterados o normales, definimos. Si estos marcadores inflamatorios son normales y la orina completa es normal, entonces puede solamente observarlo ahí un tiempito o hacerle un control ambulatorio. Si los marcadores inflamatorios son normales, pero el examen de orina es patológico, entonces pues se debería considerar el tratamiento como tal de la infección urinaria y de acuerdo a la edad del paciente o sus factores de riesgo, internarlo o no. Si los marcadores inflamatorios salen alterados, pero el examen de orina es normal, entonces en estos pacientes sí tendríamos requerimiento de punción lumbar y de inicio de tratamiento antibiótico. Si los marcadores salen alterados, pero la orina es patológica, entonces ya tendríamos que tomar el urocultivo y iniciar tratamiento empírico y considerar punción lumbar solo en los pacientes bajo ciertos factores de riesgo. El tratamiento empírico para los pacientes que son entre 1 a 60 días lo hacen en esta revisión. Para infección urinaria empíricamente podríamos utilizar la ceftriaxona, 50 miligramos kilo cada día, o pudiésemos utilizar medicamentos orales como la cefalexina y el cefixime, perdón. Cuando no tenemos foco identificado, entonces podemos utilizar también la ceftriaxona, y en caso de que nuestra sospecha sea una meningitis, entonces tendríamos que utilizar ceftriaxona o ceftazidima más vancomicina. Eso en cuanto a los lactantes de 1 a 3 meses. Cuando ya son mayores a 3 a 36 meses, estos pacientes son distintos, pues porque ya tienen un estado de inmunización distinto. Entonces, el riesgo realmente de bacteriemia va a estar determinado por el estado de la inmunización del paciente. Entonces, si tiene un esquema completo, la incidencia realmente de bacteriemia oculta en este grupo es menor al 1%. Y si está incompleto, entonces estos, a pesar de que digamos el resto de las personas estén vacunadas, pues sí van a tener un riesgo un poquito mayor. Entonces, si tenemos un lactante de 3 a 36 meses, que es de bajo riesgo, o sea, que tiene un buen estado general, que las escalas, digamos, todas nos dan para estado de bajo riesgo, no tiene antecedentes patológicos, no hay compromiso inmunológico, tiene buenas vacunas, la fiebre tiene menos de 39 grados centígrados y está entre 24 y 48 horas de evolución, entonces realmente estos niños no deberíamos hacerles ningún estudio. Solamente se debería hacer examen de orina y urocultivo si la fiebre es mayor a 39 o lleva más de 24 o 48 horas y hay antecedentes previos de infección urinaria. La realización de hemograma y proteína C reactiva o procalcitonina deberá ser considerada, sobre todo en los menores de 6 meses que tienen fiebres altas mayores de 39 grados centígrados y tienen un esquema incompleto de vacunación. Si algún parámetro de laboratorio define, o sea, si está alterado, entonces eso define un alto riesgo. Entonces a esos niños sí habrá que hacerles estudios adicionales.
Por aquí, estas cotaciones que hacían el enfoque de la doctora Cecilia Faragó, digamos que en la era post-vacunación neumocóxica existe un consenso de no iniciar antibiótico-terapia en niños con esta edad y con fiebre sin foco, que tienen buen estado general y un análisis urinario normal. Y el inicio realmente de ceftriaxona es una conducta posible, pero frente a pacientes más pequeños, como los menores de 6 meses, cuando tienen falta de cobertura de vacunación completa y las temperaturas muchísimo más elevadas. Eh, los pacientes sí que se encuentren en mal estado general pues deberán ser internados y se les deberá realizar todo el estudio de conjuntivo, subconjuntivo, iniciar tratamiento con ceftriaxona y se considerará la punción lumbar según su estado neurológico y su estado clínico. Y listo. Sí, Lo escuchamos, doctor.